¡Chavos! ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque el día de hoy les vamos a traer unos consejillos para cuando ustedes renten un auto donde sea, ya sea en Cancún, en Los Cabos, en Vallarta, en Mazatlán, donde ustedes quieran rentar un auto. Asegúrense muy bien de seguir estos consejos. Aquí les vamos a dar en este video algunos tips que ustedes de verdad tienen que tomar muchísimo en cuenta a la hora de rentar un auto. En cualquier parte, en cualquier lugar donde renten auto, de verdad chequen muy bien esto que les decimos en este video para que no se los chamaqueen en el intento. Sí, y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito. Ven. Que nomás le da risa. Que se llama Matías. Y pues les dedicamos a este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan el intento, sepan qué hacer y sobre todo lo más importante, no se los chamaqueen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues una de las cosas que creo que muchas veces pasan desapercibidas o muchas veces no se hacen es la cuestión de los niveles de aceite, de agua y de todo eso. Yo no sé mucho de eso, mi baby sabe un poquito más, pero el chiste es que sí tienen que checar esos niveles. Pueden hacerlo con la ayuda del personal de donde ustedes estén rentando el auto, que les muestre el nivel de aceite que tiene, que tenga agua. ¿Qué más, babies? ¿Qué más necesita tener? Bueno, así que digas qué bruto, ¿cómo sabes checarlo? Pues no, ¿verdad? Pero de todos modos, aquí siempre tienen que tener personal calificado. Con la ayuda de ellos, pues ya se pueden, oye, chécame, no sé, que tenga bien el anticongelante, que tenga bien el aceite, que tenga agua, que tenga todo eso. Los carros de arrendadoras, pues siempre tienen que estar en perfectas condiciones, pero de todos modos no está de más que pues ahí lo chequen. Eso tómenlo muy en cuenta si ustedes piensan rentar, no sé, 10 días o 15 días, porque luego eso es algo muy importante que tengan que tener muy en cuenta. Chavos, y algo súper importante, creo que es uno de los puntos principales. El tip más importante que tienen que hacer cuando ustedes renten un auto es la cuestión de sacarle ya sea fotos o video. Nosotros les recomendamos más el video porque luego, no sé, las fotos siento que son muchísimas las que tendrían que tomar, pero con un videíto donde estén grabando completamente el auto, ustedes van a poder evidenciar o tener ahí en video todos los golpes, rayones, abolladuras que tenga el coche para cualquier situación, porque luego si no lo toman, ni siquiera se fijan si tiene algún rayón, puede ser que regresen y les digan, ¿sabes qué? Este rayón no estaba, y ustedes no tienen cómo decir que sí estaba. Eso es súper importante. Porque luego hay muchos lugares donde les dicen, este no lo tenía, y ustedes dicen, no, sí lo tenía. O a veces les quieren cobrar, no sé, toda la puerta completa, y hasta lo quieren llevar a la agencia, les quieren cobrar un ojo de la cara. Sobre todo a los muchachos extranjeros, pues no sé, a veces como que por miedo o algo por el estilo, no se atreven como a decir, oye, pero es que cuánto cuesta aquí o cuánto cuesta acá o así. O por desconocimiento también, que pues bueno, por ejemplo, yo si voy a Colombia, no sé cuánto en Colombia salga a reparar una puerta. Siempre tomen muy en cuenta eso. No le hace que el video dure 10 minutos o algo por el estilo. Háganlo de la manera más detallada posible y en un lugar con mucha luz. Chavos, otro tip súper importante y que la verdad nosotros las primeras veces ni siquiera habíamos tomado en cuenta para checar si tenía o no tenía, es la cuestión de la llanta de refacción. Eso es algo muy importante, primero que nada por si en algún momento se les poncha una llanta, tengan con qué reponerla o cambiarla. Segundo, porque si no checan si la traen y regresan y les dicen, oye, la llanta de refacción no está, ustedes ni siquiera se fijaron si estaba o no estaba. Entonces eso es súper importante. Aquí atrás que tengamos la llanta y el gato para cambiarla. Hasta la llanta tiene ahí vinil y todo ese show. La verdad, esto es algo muy importante. No se puede pasar que se te ponche una llanta o algo por el estilo. A veces andas, no sé, en la selva o algo así. Ahí no hay vulcanizadoras, ¿o sí? Es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta a la hora de rentar un auto. Chavos, y otra cosa súper importante es que tienen que tener en cuenta la cuestión de la gasolina. Yo estoy así, queriendo voltear para acá y con la mano buscando el de este así. Pero ya. Entonces, chavos, acuérdense que siempre tienen que checar la parte del tablero. Antes de que se vayan de la agencia o del lugar donde vayan a rentar el auto, préndanlo y chequen cómo está el tablero, la cuestión importante de la gasolina. Así como se los entregan, así lo tienen que entregar. Si no lo entregan así, normalmente les cobran algo extra, entonces es mejor tener bien claro cuánto les dieron de gasolina. Porque luego a veces por un litro de gasolina, no sé, se las quieren cobrar como extraída de los Himalayas o algo por el estilo. Entonces chequen muy bien eso, chequen muy bien todo para que todo esté correctamente. Sáquenle una fotografía para que no se les olvide cuántos cuadritos de gasolina tenía el carro. Chavos, y pues otro punto también súper importante es la parte del contrato. En el contrato tienen que checar muy bien los seguros que les incluyen. Los seguros más importantes que deben checar que les incluyan son los de daños a terceros,
pérdida total y robo. Esos son los principales que deben de checar, que sí les incluya, y checar la parte también del deducible. Chavos, algo muy importante también aquí es de que, por ejemplo, a veces las páginas les dicen vas a pagar 50 pesos, pero ya cuando llegan al lugar les dicen, oiga, pero no se va a llevar el seguro de tal, pues capaz que vaya a chocar, capaz que vaya a atropellar a alguien. Entonces los tratan como de intimidar o de que tú te pongas a pensar o tengas miedo, y pues ahí ya dices, no, entonces uno de completo. Y ya así de, no, pues de 50 pesos le sube a 10,000. O sea, eso es un ejemplo así como medio importante. De verdad tienen que checar muy bien eso y tienen que estar estipulado con papelito, ¿ah? Papelito habla. Chavos, y pues efectivamente estamos aquí en la sucursal. Huele hasta bien chido, ¿no, baby? Huele así, huele a nuevo, huele a renovación, algo por el estilo. Y pues estamos aquí con el experto, el nuevo, el renovado GM Car, GM Low. Jamie Low Car. Te hubieras puesto mejor, Lee. Oye, pero están bien chidos los uniformes, ¿eh? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, pues prácticamente pues fue una edición. No, los tuyos no, Lee, que los de las muchachas. En este caso fue un diseño yucateco. Modelo. ¿Qué tal? Fue un diseño yucateco que hizo mi esposa ahí. Ella fue la que eligió el diseño. Esas playeras son 100% artesanales, realizadas en Yucatán. Es prácticamente algo nuestro, algo de nuestras tradiciones. Más que nada por ponerlo como por el frente de nuestra empresa, ¿no? ¿Qué tal, Por eso me gusta GM Car, porque es 100% mexicano, 100% local, chavos. Hasta en los uniformes son locales. Eres como el Hotel Xcaret, pero de los carros, ¿eh? Exactamente. Chavos, y pues ahora sí lo más importante, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué les van a pedir para poder rentar un auto? Ahorita nos lo van a explicar lo más simple posible. Es muy fácil, lo único que necesitamos es la licencia de manejo vigente, obviamente, identificación oficial que sea válida. No es necesario la tarjeta de crédito, no tenemos tanto trámites engorrosos, mucho menos papeleo. Pueden reservar con nosotros por medio de WhatsApp, tenemos nuestra página web, igual pueden reservar. Y nosotros lo recibimos en el aeropuerto al momento de su llegada. El trámite es muy sencillo, solamente es cuestión de preguntar, dar sus fechas, el tipo de auto que quieren y en segundos tienen su cotización. Nosotros cubrimos zona centro, zona hotelera y por supuesto aeropuerto de Cancún. ¿Cuánto tiempo me va a llevar desde que aterrizo, Lee? Es tiempo express. En el momento de su aterrizaje, Juan ya aterricé y obviamente nosotros ya coordinamos su salida, y al momento de tomar su equipaje, nuevamente un mensajito, chavos, ya tomé mis maletas y nosotros estamos en posición al momento de su salida. Del aeropuerto para acá tenemos aproximadamente 4 minutos de camino, y la elaboración del contrato con mi compañera Eva es prácticamente express. Hacemos el contrato y en 5 minutos estamos entregando su vehículo. Prácticamente en 15 minutos hacemos absolutamente todo. No es necesario las filas, mucho menos los trámites engorrosos. Otro punto muy importante es la parte del conductor adicional. A nosotros ya nos pasó una experiencia. O sea, a la baby se le pasaron las cucharadas y pues ya saben, ¿no? No, ahí les va la historia. Damián estaba en el contrato como el titular del auto. Se le pasaron las cucharadas, entonces le dije, pues yo manejo, obviamente. Y yo iba manejando, nos detuvieron, nos pidieron el contrato y yo no estaba en el contrato, solamente estaba Damián. Y ahí hubo un poquito de problema por esa situación. Entonces siempre es importante que tengan el conductor titular y uno adicional. Hay rentadoras en donde se los cobran. Nosotros nos pasó en una ocasión que quisimos anexarnos en una rentadora de autos y nos cobraban esa parte. No importa si al final de cuentas no maneja, pero tener a alguien adicional que pueda traer el auto está súper bien. Siempre es importante. Incluso por cualquier inconveniente o algo, siempre es importante tener un conductor adicional. Eso de verdad no lo echen en saco roto. Pongan a alguien, a quien sea, aunque maneje más o menos o algo así, que tenga licencia obviamente vigente. Obviamente no importa que sea de cualquier país, no importa de donde sea, pero que esté vigente. Y pues también algo adicional a esto, bueno, todo lo cobran, todas las agencias de Hertz, todas esas grandotas internacionales, intermundiales, todo cobran, hasta el más mínimo detalle cobran. Aquí con nuestros amigos de JM Car les tienen incluidos, si lo ocupan obviamente, sillita de bebé, carriola y la hielerita, esa para las cheves, claro que sí. Y aquí es totalmente gratis, pero solamente a disponibilidad y obviamente pues bajo reservación. Chequen ahí nada más disponibilidad. Sí, exactamente. Chavos, y pues por último, ya saben que nosotros siempre les recomendamos una opción súper viable, súper buena, súper barata, súper confiable. Pues ahora son nuestros amigos de JM Car. Para todos aquellos que nos han mandado un mensajito de que qué pasó, que dónde está, tienen una nueva sucursal. Aquí está con nosotros Juan, y pues esta sucursal es JM Car Cancún, con el mismo servicio, la misma calidad, los mismos precios, la misma atención y mejorada. Si quieren ustedes rentar auto aquí en la Riviera Maya, sin duda alguna
alguna, este muchacho es la opción. 100% mexicano, apoyan a empresas locales y eso también es lo más chido. Chavos, y pues ahorita que están de inauguración van a regalar una semana de renta, así que si quieren participar, aquí abajito mi babies en la cajita de información les va a dejar las bases o el link para que vayan a Facebook y vean cuáles son las bases para que participen. Si ustedes de alguna forma tienen la reservación ya realizada, mencionando en los Chavos Vlog, mencionando el video y compartiendo, esa semana podría ser completamente gratis. No importa que esté reservado, no importa que tengas todo hecho el pago, podría ser costo cero. ¿Qué tal? Ni más ni menos. Y pues lo más importante, Lee, ¿cuánto Pues, cuesta? miren, ¿Cuánto cuesta? Miren, normalmente nuestros autos, Barato, el por más favor. económico que tenemos en temporada regular es de 700 pesos. Tenemos autos económicos, pero mencionando este video va a tener usted un descuento. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta o sugerencia o lo que ustedes quieran, aquí abajito en la cajita de descripción les vamos a dejar el número directo para el que le llamen a este muchacho y le pidan o le pregunten todo lo que ustedes quieran de los autos. Entonces él se la sabe de todas, es un máster y ya. No olviden pedir su descuento de Chavos Vlog. Exactamente. Exacto. Chequen las reseñas que tienen en Facebook, chequen también las reseñas que están en Google, en TripAdvisor, en todos esos lugares y van a ver que tienen puras reseñas Sí. muy buenas. Sí. Recuerden que los tips que les dimos aquí no solamente aplican para si vienen aquí a Cancún, a cualquier lugar que vayan y vayan a rentar un auto, de verdad tomen en cuenta los tips que les dimos. Muchas gracias por ver este video, chavos. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, entonces muchas gracias. ¡Hola, Bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye.